El agua es esencial para vivir. Agua es transparente pero la puedes ver. Agua es deliciosa para beber. Agua, el agua es refrescante. Amamos y cuidamos el agua. Necesitamos, protegemos el agua. Agua para las plantas crecer. Agua, desde el cielo el agua ha de caer. Agua, océanos, lagos y ríos. Agua, el agua es un regalo para ti. Agua, el agua es esencial para vivir. Agua, es transparente pero la puedes ver. Agua, es deliciosa para beber. Agua, el agua es refrescante. Amamos y cuidamos el agua. Necesitamos, protegemos el agua. Amamos el agua. Protegemos el agua. Agua para las plantas crecer. Agua, desde el cielo el agua ha de caer. Agua, océanos, lagos y ríos. Agua, el agua es un regalo para ti. Bien, chicos, quise empezar hoy día nuestra clase de ciencia de esta manera, escuchando una bonita canción acerca de nuestro tema que estamos trabajando. ¿Cuál es? El agua, ¿no es cierto? Muy bien. Y a ver si han puesto atención a la canción. ¿Qué decía la letra de la canción? El agua es importante para vivir. Y eso hemos dicho desde el momento que hemos empezado a hablar de este tema, ¿no? De este recurso tan importante que es para los seres vivos, ya sea para las personas, para los animales o para las plantas. Muy bien. Y también hemos hablado acerca de la utilidad que tiene hemos hablado acerca de cómo está formado, compuesta este líquido elemento, este recurso natural que nos brinda la naturaleza y que debemos de cuidarla mucho. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento en que desaparezca y quienes van a ser los afectados vamos a ser nosotros, los que necesitamos de este recurso para poder vivir. Bien, chicos, entonces hemos empezado de una forma diferente, no como siempre, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar entonces hablando acerca del agua. Nos quedamos, hablando en la clase anterior hemos hablado de las propiedades del agua y de los estados, ¿no es cierto? De las propiedades, o sea, hemos hablado, recordemos así rapidito que hemos dicho qué propiedades tiene el agua. Hemos dicho que el agua no tiene color, no tiene olor, ni tiene sabor. A ver si se recuerdan cómo se le dice cuando el agua no tiene color. Se dice que es incolora. Cuando no tiene sabor, insípida. Y cuando no tiene olor, no huele, inodora. ¿No es así? Y si ustedes se dan cuenta, estamos hablando del agua tal y como nos brinda la naturaleza. El agua que inclusive llega a nuestra casa, ¿no es cierto? El agua que llega para nuestro uso. No tiene color, no tiene sabor, ni tiene olor. Yo no puedo decir, a ver, el agua, ¿a qué huele? No tiene un olor característico, no tiene un sabor especial, ni tampoco tiene un color. El agua es transparente. ¿No es así? Bien. Y hemos hablado también acerca de las propiedades que tiene el agua. Perdón, esto es una de las propiedades. También hemos dicho que el agua está formada por dos elementos, como son el hidrógeno y el oxígeno. Y estas dos forman la fórmula del agua, que es el H2O. Bien. Y lo que les quería decir era que también hemos hablado de los estados del agua. El agua se presenta o se encuentra en la naturaleza en tres estados. Estado sólido, líquido y gaseoso. A ver, ¿cómo se presenta el agua en estado sólido, chicos? Sólido. Sólido se le dice cuando se encuentra el agua así, congelada, dura, como un trozo de hielo.
Como cuando, por ejemplo, en el verano, que hace mucho calor, la mamá pone en la refrigeradora en la parte alta, en el fridge, pone, por ejemplo, un vaso con un refresco y después de 2 o 3 horas, ese refresco está congelado. ¿Y por qué está congelado? Porque la temperatura de ese lugar donde fue colocado es muy baja, es decir, hace tanto frío que el agua se congeló, pero sigue siendo agua, porque si nosotros lo sacamos de ese lugar y lo dejamos durante 1 hora, por ejemplo, fuera, por el calor del ambiente, perdón, por el calor del ambiente, esa agua se empieza a derretir, o ese trozo de hielo, perdón, se empieza a derretir y se queda convertido en lo que fue en un inicio, en agua. Entonces, cuando está formado como hielo, se dice que el agua se encuentra en estado sólido, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, entonces estábamos diciendo que cuando el agua se congela, decimos que se encuentra en estado sólido. Luego, el otro estado, en estado líquido, el que tenemos acá, como lo encontramos, por ejemplo, en los mares o en el océano, o en los ríos, en los lagos, en nuestra casa, cuando viene por nuestros caños. En esta condición, el agua se encuentra en estado líquido. Y también el agua se encuentra en estado gaseoso. En estado gaseoso, cuando lo ponemos a una temperatura muy, pero muy, muy caliente, por ejemplo, en nuestra cocina, y empieza a calentarse tanto que el agua, que en un comienzo estuvo así, empieza a evaporarse. Al evaporarse, empieza a salir como especie de un vapor, o es un vapor, pero que sigue siendo agua, que al enfriarse, esto se vuelve a convertir nuevamente en lo que fue en un inicio, ¿no? Hasta allí hemos trabajado en la clase anterior. Hoy día vamos a continuar. Vamos a hablar ahora acerca de 2 cosas muy importantes también del agua, como son, por ejemplo, la utilidad que tiene. ¿Ustedes se han puesto a pensar para qué es útil el agua? Cuando hablamos de utilidad, estamos diciendo o estamos hablando de para qué sirve, ¿no es así? No solamente el agua es de gran utilidad para nuestro uso. Claro que también, también es útil para eso, pero ¿para qué otras cosas más es útil el agua? Entonces, quieren saber para qué más el agua se utiliza o para qué más el agua es útil? Y también vamos a ver la contaminación, o vamos a hablar acerca de la contaminación del agua. ¿Qué cosa significa contaminar? Y cómo se contamina el agua, ¿sí? Entonces, para poder entender esto, yo les voy a mostrar primero un video acerca de la utilidad que tiene el agua o de la utilidad que le damos nosotros. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a compartir nuestra pantalla. A ver, chicos, un momentito, por favor. Me van a disculpar un ratitito, ¿sí? Muy bien, ahora sí continuamos, ¿sí? Vamos entonces a ver, como dijimos, qué utilidad tiene el agua. Bien, entonces vamos a ver nuestro videíto y vamos a entender, por favor, mucha atención, lo que nos dice aquí nuestro amigo Paquito. ¿Sabían ustedes que esta gotita de agua se llama Paquito? Pues bien, él nos va a explicar para qué es útil el agua, ¿sí? Mucha atención entonces, chicos. Hola amiguitos, en el capítulo anterior aprendimos sobre el proceso de cómo llega el agua a sus casas. En este capítulo aprenderemos sobre las utilidades del agua. ¿Sabías que en el Ecuador, para el riego, se utiliza el 82% de agua aproximadamente? Para el uso doméstico se gasta el 12.5% y para la industria el 5.5%. Según los datos de la empresa ENAPA en Ibarra, una persona consume alrededor de 5.630 litros de agua al mes, lo que significa que en promedio utiliza cerca de 150 litros de agua al día. Es mucha agua, ¿verdad? El agua es muy útil para el consumo doméstico, es decir, para lavar los platos, lavar los alimentos
super amigos. Celebremos juntos. Bien, chicos. Entonces, ahora sí, hemos visto una parte donde nos habla Paquito acerca de la utilidad que le damos nosotros al agua, o para qué nos sirve a nosotros el agua, ¿no es cierto? Vamos a ver una segunda parte para luego ya explicar mejor haciendo uso de nuestras diapositivas. Me imagino que han puesto mucha atención a esa primera parte, pues igualmente vamos a hacer con la segunda parte, ¿está bien? Bien, chicos, entonces vamos a ver por acá. Bien, entonces vamos a compartir nuestra pantalla para continuar viendo a Paquito, a ver qué nos dice en esta segunda parte, ¿está bien? Muy bien, vamos a ponerlo en grande para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Ahí está Paquito nuevamente y nos dice otros usos del agua. Vamos a ver para qué más se utiliza. Hola amiguitos, en el video anterior aprendimos sobre las utilidades del agua para la agricultura, ganadería e industria. Ahora conoceremos sobre los otros usos que se le dan al agua. El agua se utiliza en el deporte y la recreación. Por ejemplo, cuando disfrutas tu tiempo libre en las piscinas, en el río o en la playa. ¡Agua! 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 En las lagunas y parques acuáticos puedes darte un paseo en canoas o botes, gracias al agua. Además, simplemente puedes contemplar y sentir la belleza del agua en los ríos, las cascadas, las montañas nevadas y otros lugares donde exista agua. Estas y otras actividades podemos realizarlas gracias a que tenemos agua en nuestro planeta. Recuerda, siempre debes usar al máximo el agua, así evitar desperdiciar los recursos. Esto ha sido todo. Hemos aprendido sobre las utilidades del agua y aprendiendo sobre la comisión del uso del agua. Recuerda contestar el cuestionario de la comunidad para compartir. ¡Pronto! Muy bien, entonces dejamos a Paquito ahora sí. Nos despedimos de Paquito, le decimos hasta pronto, Paquito, y muchas gracias por darnos muy buenos datos, ¿no es cierto? Muy bien. Ya Paquito nos explicó entonces cuál es la utilidad que tiene el agua, tanto para nuestro uso como para también para para otras necesidades, ¿no es así? Muy bien, entonces, a ver, ahora sí vamos a explicar más detalladamente sobre lo que Paquito nos ha dicho. Y para eso vamos a pasar a ver nuestras diapositivas, ¿está bien? Nuestras diapositivas. Aquí está. Para poder ir explicando sobre lo que nos ha dicho Paquito. Bien, a ver, vamos a ver, chicos. Vamos a ponerlo en grande para que ustedes lo puedan ver, observar mejor, ¿sí? A ver, vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Y tenemos ahí lo que vamos a trabajar el día de hoy, o vamos a aprender el día de hoy, que dice utilidad y contaminación del agua. Vamos primero con lo que es la utilidad del agua. Muy bien. Dice, ¿para qué es útil el agua? Nos dicen acá. Ya hemos visto, Paquito, hemos escuchado a Paquito lo que nos ha dicho, ¿no es cierto? ¿Para qué cosa es útil el agua? Pero vamos aquí a ir enumerando lo que nos ha dicho Paquito. Para generar energía. Chicos, cuando nos dicen que el agua es útil para generar energía, nos hablan de energía, es decir, aquellas cosas que nos va a servir, por ejemplo, para poder hacer funcionar algo. Cuando se acuerdan cuando hablábamos de la energía, que ha sido una de nuestras clases ya que hemos pasado, decíamos que hay un tipo de energía que es la energía que nos brindaba el agua, la fuerza del agua, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí justo estamos viendo que el agua es muy útil para poder
hacer funcionar, por ejemplo, maquinarias o para hacer funcionar, por ejemplo, aparatos que van a servir, por ejemplo, para brindarnos, ya sea electricidad, en este caso, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo que nosotros podemos darnos cuenta bien. La electricidad que llega a nuestras casas es gracias a qué? A que esta corriente eléctrica viene por unos cables que salen de unos aparatos y estos aparatos funcionan gracias a la fuerza del agua. Entonces, miren, esta es una utilidad muy importante. El agua, gracias a la cantidad de agua que hay, por ejemplo, en los ríos, la fuerza que tiene va a hacer que funcionen estas maquinarias y los cuales de ellos pues nos van a brindar, por ejemplo, la electricidad o de repente otras cosas también, ¿no es cierto? Por eso dice, una de las utilidades que tiene el agua es para generar energía, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver. Otra utilidad, para la supervivencia de los seres vivos. Y aquí, cuando hablamos de la supervivencia de los seres vivos, aquí estamos hablando de lo útil que es para nosotros. Por ejemplo, en nuestra casa. Nosotros utilizamos todos los días, porque no hay un día que dejemos o que no utilicemos el agua. Utilizamos a diario en nuestras cosas en casa, utilizamos mucho el agua. O el agua es muy útil, ¿no es cierto? Desde el momento que nos levantamos, chicos, vamos y nos vamos a hacer nuestro aseo personal, nuestro baño, nuestro lavado de manos, ahora que lo hacemos frecuentemente, nuestro cepillado, ¿no? Todo lo que es aseo personal, en él utilizamos el agua. El agua es un elemento importante o principal para nuestro aseo. Para nuestros alimentos, chicos, para la preparación de los alimentos. Todos los alimentos también, para poder prepararlos, mamá utiliza el agua, ya sea para el desayuno, para el almuerzo, para la cena, ¿no es cierto? Luego, también para poder hacer el aseo de las cosas en la casa. Por ejemplo, terminamos de tomar el desayuno, terminamos de almorzar, de cenar, hay que lavar las cosas que hemos utilizado. Y para eso, ¿qué utilizamos? El agua. Queremos hacer la limpieza de la casa, queremos de repente trapear la casa, queremos de repente lavar algo que hay por ahí sucio, también utilizamos el agua. Queremos lavar nuestra ropa, ¿ves? Entonces, miren qué tan importante es para nuestro uso. Eso es con respecto a nosotros, ¿no es cierto? A nosotros, a los seres humanos. Pero también, en el caso, cuando hemos dicho, cuando hablamos de los seres vivos, estamos hablando no solamente de las personas, sino también de las plantas y de los animales. En este caso, los animales también necesitan el agua para poder vivir. ¿Toman o no toman agua? Toman agua. Las plantas, para poder crecer, desarrollarse, también necesitan del agua y el agua es uno de sus alimentos principales. Entonces, miren, vemos que el agua es un elemento muy, pero muy importante y que sin él, pues no podemos de repente hacer nada, ¿no es cierto? Bien, entonces por eso está bien dicho que el agua es útil para la supervivencia de los seres vivos, ¿no? Continuamos a ver. Para apagar el fuego. Miren, para apagar el fuego. Lamentablemente, muchas veces por descuido, ¿no? O más que nada por imprudencia de nosotros mismos, en cuántas ocasiones han ocurrido los incendios, ¿no es así? Entonces, aquellas personas que son las encargadas de poder ir a acabar con este fuego, que son los bomberos, pues utilizan principalmente el agua, ¿no es cierto? Aunque por ahí se dice de que el agua, al contener oxígeno, porque hemos visto que el agua está formada de hidrógeno y oxígeno, al contener oxígeno, pues el agua no es un elemento que sea indispensable para apagar el fuego.
pero bueno, sí se utiliza para apagar en este caso, en algunas ocasiones, el fuego de un incendio, por ejemplo, o de algo que se está quemando. ¿No es así? Bien. Entonces, también en este caso, el agua es bastante útil. Vamos a ver otro. Dice, para el riego de los campos. Para regar los campos, las chacras, donde se siembra nuestros alimentos. Aquellas plantas, aquellos alimentos que están en el campo sembrado, sabemos que uno de sus alimentos principales es el agua. Sin él, estos recursos no van a poder desarrollarse como debe de ser. Por eso dice que es para el riego de los campos. Para realizar disoluciones. ¿Qué significa para realizar disoluciones? A ver, algo sencillo. Por ejemplo, en casa, queremos tomarnos, a ver, una limonada. ¿Qué lleva la limonada? Agua, limón y azúcar. Echamos el azúcar, chicos, y movemos con la cuchara. Si echamos el azúcar y no lo mezclamos, lo movemos bien para que se mezcle con el agua, ¿qué va a pasar con el azúcar? El azúcar no se va a disolver, pero si lo movemos bien, al juntarse el agua con el azúcar, entonces esto va a hacer de que el azúcar se disuelva, desaparezca. ¿No es así? ¿Y por qué desaparece? Porque el agua lo ha disuelto. Entonces, a eso se refiere cuando dice para realizar disoluciones. O cuando la mamá, por ejemplo, está preparando un caldito de gallina, está preparando una sopita de pollo y le echa sal. Si la mamá no mezcla el agua que está, que es del caldo o de la sopa, no lo mezcla bien con la sal, pues la sal no va a disolver. Sin embargo, al momento de mezclarlo bien, ahí sí se va a disolver. ¿Ven? Entonces, por eso dice que es para realizar disoluciones. Para el transporte, chicos, también el agua es muy importante, es muy útil para el transporte. ¿Cómo para el transporte? Que en el carro, ¿acaso cuando vamos en carro o una moto utilizamos agua? Bueno, en este caso no estamos hablando del transporte que va por tierra, estamos hablando de los transportes acuáticos y hemos hablado de los medios de transporte y de comunicación. A ver, vamos recordando eso, chicos, ya ven. Pero hemos hablado de los medios de transporte, hemos hablado de los medios de transporte terrestres, acuáticos y aéreos. Terrestres los que van por tierra, acuáticos los que van por agua y aéreos los que van por el aire. Aquellos transportes acuáticos que van por agua. A ver, ¿por qué van por el agua? Porque la fuerza del agua, el movimiento del agua hace que estos transportes se muevan y vayan dirigiéndose a otro sitio, ¿no es cierto? Entonces, miren, el agua también es un medio de transporte y por lo tanto se dice que es muy útil. Los barcos, los veleros, las lanchas, los botes son transportados por el movimiento del agua. ¿Okay? Miren qué importante estos datos. Bien, entonces ya hemos visto acá para qué es importante. A ver, y vamos a ver acá qué tenemos. Acá tenemos algunos dibujitos que he buscado referente a lo que hemos visto en este momento sobre la utilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, miren, cuando hablábamos de que el agua sirve para generar energía, miren, aquí tenemos, por ejemplo, los postes, los cables de electricidad que pasa por donde pasa la corriente eléctrica, ¿no? Pasa la corriente eléctrica, miren la flechita por donde yo voy avanzando y llega a las casas, ¿no? A las viviendas. Pero miren, viene por unos cables, unas máquinas que están por acá, unos postes, unas torres de electricidad. Y miren estas maquinarias que se encuentran, ¿dónde? Sobre el agua. ¿Y por qué está sobre el agua? Porque estas maquinarias van a funcionar gracias a la fuerza que ejerce el agua sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso decimos que el agua genera energía. En este caso, la energía eléctrica. ¿Ve? Vamos a ver. Otro por acá. Por acá tenemos, a ver,
cuando hablamos de que el agua es útil para nuestra supervivencia. Miren, tenemos acá, ¿no? Tenemos acá, en este caso, animales que necesitan del agua. ¿Ve? Animales para poder vivir, porque sabemos que hay animales que viven en el agua. Animales que necesitan también para poder tomar agua. Nosotros para beberla también. En este caso, ven, acá tenemos. Y acá también vemos algunos animalitos que necesitan para beber. Entonces, a eso significa, ¿no? A eso se refiere cuando dice para nuestra supervivencia. Vamos a ver. Aquí tenemos, a ver, vamos a movernos por acá. Dice, también para las disoluciones. Aquí está, miren. Estamos echando la sal o el azúcar. Estamos echando, por ejemplo, acá otras cositas más al agua. Y al mezclarlo, el agua va a ser posible que esto se disuelva y desaparezca. ¿Ven? Para el riego de los campos. Ahí está, miren, regando los campos, las chacras, ¿no? Aquí tenemos para apagar el fuego, miren. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cuando se incendian los bosques, siempre es necesario que utilicen el agua para poder apagarlo. ¿Ves? ¿Qué más tenemos? Acá. A ver, nos movemos por acá y vemos para poder trasladarse, ¿no es cierto? Acá tenemos los barcos, miren, los barcos sobre el agua, las lanchas, los botes, ¿no? Las canoas, las balsas sobre las cuales las personas se van a trasladar. Entonces, miren, es muy cierto que el agua es útil para todas estas cosas, ¿no es cierto? Continuamos. Ahora entramos, ya hemos visto para qué cosa es útil, y ahora vamos a ver qué cosa, vamos a hablar acerca de la contaminación del agua, chicos. ¿Ustedes saben qué significa contaminar? A ver, antes de continuar acá. Antes de continuar, a ver, ahí nos quedamos un ratito. Y antes de continuar viendo nuestras diapositivas, a ver, díganme, ¿ustedes saben qué significa contaminar? Decimos, hablamos de que nuestro planeta está muy contaminado y que si no tenemos nosotros cuidados, que somos los que vivimos en este planeta, pues lamentablemente nuestro planeta se va a ir destruyendo poco a poco. Y cuando hablamos de contaminar, que nuestro planeta está contaminado, hablamos de lo que hay en el planeta. Y el agua es parte de nuestro planeta. Entonces, quiere decir que el agua también está contaminada. Entonces, chicos, a ver, ¿qué cosa significa contaminar? Y luego, también vamos a ver cómo contaminamos nosotros el agua, de qué manera contamina. ¿Les parece? Vamos a ver entonces aquí, a ver, nuestras diapositivas. ¿Está bien? Vamos a ver. Continuamos viendo nuestras diapositivas. Aquí nos quedamos, ¿no es cierto? Bien, dice, ¿qué es contaminación del agua? A ver, miren, está bastante fácil entender lo que dice acá. Dice, la contaminación del agua es la acumulación de sustancias tóxicas y derrame de fluidos en un sistema hídrico. ¿Qué quiere decir? En el río, en el mar, en la cuenca, etc. Alterando la calidad del agua. Vuelvo a leer nuevamente para poder entenderlo mejor. Dice, la contaminación del agua es la acumulación de sustancias tóxicas y derrame de fluidos en un sistema hídrico, puede ser el río, el mar, la cuenca, etcétera, alterando la calidad del agua. A ver, en conclusión, ¿qué cosa es contaminación? La contaminación significa ensuciar, chicos. Contaminar significa ensuciar. Entonces quiere decir que cuando decimos que es contaminación del agua, estamos hablando de ensuciar, ¿qué cosa? Ensuciar el agua. Por eso dice acá que la contaminación del agua es la acumulación de sustancias tóxicas. ¿Con qué ensuciamos? Con sustancias tóxicas. Todo lo que no sirve y que echamos en el agua son sustancias tóxicas porque lo está ensuciando. Y
también dice con derrames de fluidos en un sistema hídrico, o sea, en el río, en el mar, etc. ¿Qué son derrames de fluidos? Por ejemplo, cosas que echemos, que sean también líquidos, ¿no? Que echemos en el agua y que esto también va a ensuciarlo, es decir, va a contaminarlo, ¿no es cierto? Eso significa contaminación del agua. Contaminación es acumulación de sustancias tóxicas, es decir, ensuciar el agua con sustancias tóxicas, con basura, mejor dicho, con cosas que no sirven. Y con derrames, con sustancias líquidas que echamos también, ya sea al río, al mar, a la laguna, al riachuelo, etc. ¿Y esto qué ocasiona? Esto altera, dice, la calidad del agua. Es decir, si el agua estuvo limpia, pues al ensuciarla ya va a cambiar. Ya no será esa agua limpia. ¿Cierto? Muy bien. Continuamos. A ver, chicos. Luego dice, a ver, vamos a ver. Y nos dicen acá, ¿y cómo se contamina el agua? Miren, acá tenemos pobrecito a Paquito, ¿no? Paquito se llama. Bueno, a Paquito está un poco triste, ¿no? ¿Por qué? Porque a él lo están contaminando, es una gota de agua. Entonces, él nos dice cómo él se está contaminando, es decir, cómo él se está ensuciando, ¿no es cierto? Vamos a ver primero acá qué dice. Miren qué tenemos acá. Este dibujito que vemos acá son virus, bacterias, gérmenes que están en el agua, chicos. Entonces, y esto es una manera de contaminar el agua con agentes patógenos. ¿Qué son los agentes patógenos? Los virus, las bacterias, los gérmenes que tiene el agua. ¿Y quién echa eso? Pues lamentablemente nosotros, los seres humanos, no tenemos cuidado y muchas veces echamos cosas que todo, ya sea si estamos en nuestras casas por el desagüe, y todo eso se va a mezclar en el mar, en los océanos, y es allí donde estamos contaminando. O si vivimos en un lugar, por ejemplo, en el campo, y cerca hay un río, pues lamentablemente también los seres humanos botan sus cosas que no sirven, la basura al río, y esa basura, pues ensucia el agua, y eso ocasiona que tenga virus o bacterias. ¿Ve? Entonces, eso es una forma de contaminar el agua, con virus y bacterias, ¿ve? Con agentes patógenos. Vamos a ver qué más. Con sustancias químicas orgánicas, es decir, con plásticos, con petróleo, con plaguicidas, residuos domésticos. Miren, ve, miren qué mal cuando se echa al agua estas sustancias químicas, es decir, que está formado o están hechos de cosas químicas, como los plásticos, por ejemplo. Por eso se dice que el plástico, chicos, el plástico es decir, bolsas, empaques, lo que sea, u objetos hechos de este material de plástico, cuando se tira al piso o se tira al agua, esto es muy, pero muy dañino. ¿Por qué? Porque eso lo contamina. Está hecho con sustancias tóxicas que a la larga contamina o ensucia el agua, ¿no? También, por ejemplo, el petróleo, los combustibles, muchas veces de las fábricas. Plaguicidas significa, por ejemplo, habla de los insecticidas, aquellos que en los campos pues se echa para evitar que algún insecto o cualquier virus no malogre lo que se ha sembrado. Pero lamentablemente protegemos lo sembrado, pero estamos contaminando. Luego, al momento que se riega los campos, estamos contaminando el agua con eso de ahí, ¿no? Y los residuos domésticos, chicos. ¿Qué son los residuos domésticos? Pues es todo lo que nosotros a diario lavamos en nuestras casas, los platos, nuestra ropa, en fin, todo lo que va pasando por el desagüe, esos son residuos. Inclusive cuando lavamos nuestras cosas, nuestros utensilios de cocina, por ahí como que se pasan restos de comida, ¿se dan cuenta? Cuando lavamos la ropa, el detergente, ese detergente que se mezcla con el agua sucia que sale de la ropa, todo va a parar por el desagüe, pero al final todo esto va a llegar al mar. Y miren, así estamos contaminando. ¿Ve? Con sustancias químicas, nos dicen acá, sustancias químicas inorgánicas, es decir, ácidos compuestos de metales.
esto mayormente en las fábricas o en los laboratorios donde están haciendo, pues, creando cosas, compuestos químicos, por ejemplo, llámese cosas pues, que se utilizan, por ejemplo, para desinfectar la casa, ¿no? O de repente otras cosas que están hechos con cosas tóxicas y que cuando ya no sirven o no, los botamos al agua, ¿no? Por el desagüe o a donde hay agua. Y también nos dicen acá, con sedimentos o materia suspendida, partículas inservibles. Miren, aquí vemos, esto que vemos acá, ¿qué cosa es? Es una tubería de desagüe que, miren, está botando todo lo que nosotros botamos por nuestro caño, nuestro lavadero, en la cocina, los servicios higiénicos del baño, todo eso pasa por las tuberías de desagüe y miren, todo desfogan en el mar. Y miren, pobre, los seres vivos que hay en el mar, pues también se están contaminando porque todo eso se está mezclando con el agua del mar. ¿Ve? Y por último dice los metales pesados provenientes de la minería. También, ¿no? Cuando en las minas, que son una especie de unos cerros que hacen excavaciones, toda esa tierra que se han mezclado con minerales de esas minas, muchas veces los botan a los ríos y eso está contaminando terriblemente el agua. Entonces, de esa manera se está contaminando el agua. ¿Y qué tenemos que hacer, chicos, para evitar eso? Que se contamine el agua. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que se contamine el agua? Simplemente dejar de contaminar. Nosotros somos los únicos culpables de que todo eso esté contaminado, nadie más. Si nosotros no dejamos de estar contaminando el agua, pues lamentablemente esto va a continuar. Y va a llegar un momento en que el agua que nos sirve a nosotros para nuestra vida, pues se va a acabar. Entonces hay que ponernos a pensar muy seriamente y evitemos estar dañando el agua, es decir, contaminando el agua o gastándola inútilmente. ¿Sí? Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció nuestra clase de hoy? Ha estado bastante interesante, ¿no es así? Ha estado muy, pero muy interesante. Hemos aprendido mucho acerca de la utilidad y la contaminación del agua. Miren, hemos escuchado a Paquito que nos ha explicado muy bien para qué es útil el agua y hemos visto también cómo se contamina. Así que hacer todo lo posible por evitar contaminar. Bien, chicos, espero que les haya gustado. Con esto estamos finalizando el día de hoy nuestra clase de la mañana, porque luego en la tarde tenemos plan lector. Hoy día sí nos toca leer y ya me imagino que habrán practicado muy bien. Muy bien, entonces nos estamos viendo más tarde, ¿ya? Así quedamos. No se vayan a olvidar, por favor, puntuales hemos dicho, ¿sí? Nos vemos hasta más tarde, chicos.